¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Seguimos enmarcando libros con José María Marco. ¿Qué tal, José María? Muy bien, encantado de estar otra vez contigo, Nuria. Y Hoy además hoy que tenemos una pareja excepcional. Yo creo que unas sí. invitadas importantes. Hoy nos vamos a divertir, yo creo. Espero que sí. Bueno, Rosa Belmonte, Miguel Andaluce, bienvenidas. Muchas gracias. Hola, buenos días. Bienvenidas. Vamos a presentar su nuevo libro, el primero Juntas, sobre nosotras, sobre nada, que yo creo que es el mejor obituario sobre gente viva que yo he leído. Es decir, esto no lo va a publicar un periódico cuando las dos, pues dentro de muchísimo tiempo, pues eso, viváis ya en un mundo mucho mejor que este, claramente, y además te las quieres como llevar a casa, ¿verdad? Exactamente. Desde luego ponerles un buen vino, por supuesto, porque las dos son de buen comer y de Bueno, buen Rosa beber. no, Rosa le duele la cabeza. Con el vino, Sí, es verdad, bebo poco. mejor cerveza entonces. Sí, no me las puedo dar así como de escritora maldita ni nada. Bueno, Está Rosa, bien eso. Emilia, vamos a empezar por el origen de esto. ¿Vosotros ya teníais escritas algunas historias? ¿A vuestra editora os las habíais contado? No, yo escribo en el deadline, o sea, yo escribo porque tengo que publicar mañana, no escribo por placer ni nada parecido. Entonces sí que pensamos en escribir esto, quizá el relato original, en este caso utilizo relato en sentido bien, no en el... No la batalla por el no relato. en el de ahora. Y entonces con el de las madres dijimos, podemos escribir sobre varias cosas y empezamos con las madres. Pero en ese momento ninguna editorial lo sabía ni nada parecido. Es decir, cuando ya fuimos a tener más historias sí que se lo dijimos a Imelda, pero en principio no teníamos las historias escritas, sino que se hicieron para un libro, evidentemente. Pero entonces el motor era un poco la amistad entre las dos, la chispa que existe entre las dos. Sí, más o menos. Lo que pasa es que o sea, nosotros lo que siempre estamos... lo que nos apetecía escribir, y no sé si lo hemos logrado o no, era escribir un libro que a nosotros nos hubiera gustado leer. Y queríamos que fuera puro entretenimiento y diversión, sin ningún tipo de otro tipo de ínfula, que era lo que buscábamos, entretener. Y yo creo que esa es un poco la finalidad. A Sí, mí pero me habéis entretenido, pero también me habéis emocionado, ¿eh? Cuando me veías ahí estirando la pata. Sí, pero bueno, lo de entretener está bien, pero es una novedad, ¿no?, en el género autobiográfico, ¿no? Porque es verdad que es un relato y está subtitulado como novela, ¿no? Sí, pero eso es cosa de la editorial. Esas cosas de la editorial, Sí, todo. eso es cosa de la editorial. Lo de poner novela, desde luego, no es cosa nuestra. Pero detrás aparece también, ¿eh? Sí. Pero bueno, el caso no es la Yo es cuestión que de la no sé, novela. yo es que les ha dado vergüenza poner ficción, o a lo mejor, no sé. Pero bueno, aparte de eso, que yo creo que de todos modos es más significativo de lo que estáis diciendo, me parece, pero bueno, no importa. Es la cuestión de una autobiografía escrita a dos. ¿Hay algo parecido a un epistolario? ¿Hay una idea, tenéis en la cabeza cuando escribís cada uno el capítulo a la otra como destinataria? ¿Cómo se construye un relato como este, un relato como tú has dicho, ¿no?, a dos voces, ¿no? Porque es un relato que cuenta vuestras vidas. Aparecen vuestras vidas y son muy divertidas, muy entretenidas, muy atractivas, salen un retrato magnífico, pero eso que se escribe a dos es una novedad. Bueno, en realidad nos pusimos los temas de los que escribir y escribimos de ellos, y luego sí que coincidíamos en algunas cosas o en algunas referencias, y entonces a veces se han mantenido y a veces las he quitado. Por ejemplo, yo en el capítulo de los perros hago una referencia a una perra como Capuchín, y ella había dicho sí. Capuchín, no me acuerdo, también creo que con una perra, y entonces yo puse Pierangeli, es decir, para no coincidir, pero sí que en otras cosas sí que hemos coincidido. Sí. Entonces lo único que se trataba era de escribir de las mismas cosas desde dos puntos de vista distintos y desde dos edades distintas también, es decir, que no son solo los puntos de vista. Es decir, que sí que nos unen muchas cosas, pero también nos separan muchas, desde la edad a lo primero, pues a dónde hemos vivido, a dónde hemos ido al colegio, a qué padre hemos tenido, todo. Que son dos mundos muy distintos, sí. muy distintos. Y además empiezas leyendo a Rosa y dices, bueno, este mundo, claro, allí en Murcia, con muy poco dinero, y dices, bueno, a ver si Emilia, porque claro, eso es como que sube el estatus, ¿no? Pues como que llega, ¿no? Ya sabemos que Dickens llega. Pero en cambio lees a Emilia y dices, ostras, viaje a Roma con su madre, y también conectas. Claro, ¿no? son mundos muy distintos. Muy pero distintos. Que cada uno tenemos una mirada seguramente parecida,
sobre los mundos distintos, que seguramente habríamos escrito lo mismo si estuviéramos intercambiadas. Si fuéramos como la pobre esta de donde había desaparecido, donde se habían intercambiado En Logroño, en ¿no? Logroño, sí, acuérdate. ¿Qué es eso? No, intercambiaron 2 bebés al nacer, como en las películas de Sábado por la tarde, y entonces, claro, a una le tocó ser de una familia bien y a la otra de una familia Bueno, eso no es una tan película bien. también. Sí, sí, un clásico. Sí, sí. Es verdad que el libro se sostiene porque incluso si tú juntas todos los capítulos de Rosa y todos los de Emilia, también sería publicable. Es decir, es que son como, Bueno, pero sería como menos el principio interesante, casi ¿no? de una novela. No, Yo me enganché a los dos, como cuando lees Juego de Tronos, sí, por el nombre que vas. Entonces dices, bueno, ¿y ahora Emilia qué me cuenta? ¿Y ahora Rosa qué me cuenta? Claro, ahora al principio nos decían, pero ¿cuál es la unidad de este libro? ¿De qué va este libro? Y nosotros decíamos, por poner una referencia que pudiera entender todo el mundo, personajes. digo, pues David Sedaris escribe de su vida y nadie le pregunta cuál es la unidad del libro. Dice, y escribe distintas cosas en cada capítulo sin tener ninguna unidad. ¿Y Bueno, por qué no nos lo pero- preguntáis a nosotros? Claro, hombre, pero la pregunta, Rosa, viene de la novedad, que es muy interesante, de que sean 2 voces, Sí, de que no puede sea ser, una. puede ser. Es decir, se comparten muchas cosas de las que ahora podemos hablar, pero esa cosa básica de que sean 2 contando cada una su vida y encontrando puntos de contacto y relatos comunes y temas muy parecidos y formas de ver la vida muy similares, ¿no? Y muy atractivas para el lector, eso no es trivial, no es común. No me extraña que la gente no lo lo sé, yo preguntara. no lo conozco, no puedo no hay- poner la mano en el fuego de que no exista una cosa parecida, no lo sé. No lo sé, pero yo no vamos, lo pero- conozco, pero no lo sé. Hemos creado un nuevo género, fíjate. Ya, pero no lo sé. Sí, no habéis tengo creado muy un claro. género. Seguro que alguien sabe. Es como esto muy no, inglés. Habéis creado un esto, no sé subgénero. qué. Un subgénero. Subgénero. Sui generis. Sobre todo Una de las cosas que lo unen es de lo que habéis hablado antes, entretener, ¿no? Una especie de ejercicio de frivolización consciente, voluntario. Sí. Un periodismo costumbrista ácido, pero sin pretensiones morales, ¿no? Muy interesante, ¿no? Y eso corresponde también a cosas generacionales, los 80, bueno, 2 perspectivas diferentes, ¿no? Pero ese es un tono muy particular, ¿no? Muy bien conseguido, ¿no? Y yo creo que también valdría la pena que hablarais de ese tono, ¿no? Ya, pero supongo que es el mismo tono que utilizamos a la hora. Yo Sí. no tengo conciencia de escribir de manera distinta de lo que he escrito en las columnas o en las crónicas o en lo que sea. Entonces creo que simplemente coge unos temas y los explota, pero en realidad no estoy escribiendo de manera distinta. Y luego es verdad que nos tomamos todo a chiste porque nos reímos de todo porque nos estamos riendo de la muerte o de la casi muerte. Es decir, en el capítulo de mi madre me estoy riendo de lo que me dice mi madre justo antes de morir, y el capítulo que yo dedico a Emilia estoy en una situación hospitalaria grave, ¿no? Es decir, que se trata de reírse de todo porque de todo nos podemos reír y desde luego de lo que nos afecta a nosotros fundamentalmente, porque así ya no se puede ofender nadie. Es decir, que Sobre todo yo creo que también el libro lo que marca es lo que lo has dicho antes, es una conversación. O sea, yo empiezo a hablar por Rosa por la mañana que la llamo por teléfono y entonces las 2 leemos los pericos. ¿Has visto lo que ha dicho este y tal? Que sinvergüenza y tal. este imbécil. Este imbécil. Para decirlo de... Que bueno, en fin. normalmente es un columnista, Claro, no claro. un político. Entonces, Sí. entonces ahí sí es verdad que sí se parece mucho al tono que manejamos mucho en nuestra conversación. Luego yo, por ejemplo, a la hora de escribir, pues a lo mejor pues soy más, tengo otro registro, pero porque es lo que se me exige a mí como columnista, que yo creo que eso al mismo tiempo te puede, o sea, nosotros lo que hemos intentado hacer, aunque luego, como ahora se busca la política en todo, hemos intentado hacer el libro totalmente desprovisto de ningún tipo de enfoque político. Sí, el centro no son ellos, sois vosotras, Sí, claro, es verdad. exacto. Dais muchísimas referencias literarias, cinematográficas, televisivas. Os da la vida para ver tanto y leer tanto. Pero eso es la vida, es decir, no es que no es una vida extra, es la propia vida la que te ha llevado a ver la televisión, a leer novelas, a
a leer, a todo, o a ver la tontería más grande en la televisión o la novela más excelsa. Es decir, que todo es referencia y todo es cultura. No diferenciamos entre la alta cultura y la baja cultura, ni nada parecido, ni entre Belén Esteban y Joyce. Desde luego. Bueno, no diferenciáis, pero la búsqueda de la trivialización y de la trivialidad es... Pero luego aparece Dickens, ¿no? Ya, y cuando aparece Dickens, aparece Dickens, ¿no? Pero porque Dickens No, es pero, todo, ¿no? Claro, bien, ya está, ahí estamos. Sí. Y eso hace muy emocionante también el libro, es decir, hay una capacidad para compaginar la vivencia seria, ¿no?, de la gran expresión estética o literaria y la actualidad más trivial y saber compaginarlos y saber ponerlas. A mí ese es uno de los aspectos que me ha gustado del libro, pero me parece que no se puede negar que lo otro también está ahí, es decir, la sensibilidad a Dickens en este caso, que es tu autor favorito, también está, ¿no? No sé, a mí eso me interesa mucho. Sí, bueno, yo no me voy a comparar con Dickens, evidentemente, pero sí es verdad que creo que Dickens es el mayor humorista de la historia, ¿no? Y aparte de humorista tiene otras cosas. He dicho Sedaris, por decir una cosa mucho más asequible y más contemporánea, pero evidentemente Dickens es lo máximo, es decir, porque es un tipo que combate la prisión por deuda y a la vez te están muriendo de risa con los personajes que describe y las cosas que dicen los personajes, ¿no? Es decir, yo hay un personaje que estos días, porque ha cumplido 90 años, lo hemos vuelto a oír, que es Cándida, la de Goma Espuma. Entonces tú cuando oyes a Cándida dices, pero esto es un personaje de Dickens, es decir, es uno de los personajes de Sancho Pancescos de Pickwick, ¿no? Es decir, es Sam Weller, Cándida es Sam Weller y su padre. Es decir, que todo está inventado y desde luego en Dickens está todo. Emilia, Rosa te dio calabazas, ¿no? Cuando le escribiste un mail para que te presentara un libro, ¿cómo fue eso? Pero porque eres muy tímida y eso lo que hizo que Rosa y yo nos hiciéramos amigos fue Federico, realmente. Que empezamos a venir juntas aquí. Bueno, Emilia dijo, yo tengo que conocer a Rosa como sea, y hacer que venga a la tertulia de Federico. Ya porque yo era fan de Rosa desde que estaba en clase. Entonces yo me leía su blog e incluso le escribía comentarios, pero... con un seudónimo. Sí, es sinónimo de Ann Coulter. Ann Coulter. ¿Tú qué pensabas, Rosa, de verdad? ¿Qué pensabas? Muy buena la anécdota que sacas, la frase de Ann Coulter que sacas. De Ann Coulter ya no se acuerda nadie, más que nosotros. No, pero sigue teniendo millones de seguidores. Yo le intenté lo típico, dije, bueno, le voy a hacer una entrevista para El Mundo, pero en plan diversión, pero como si en esa época hubiera entrevistado a Rosa. Pues digo, bueno, en plan una entrevista de alguien que te hace gracia, eso. Y me dice, no, yo soy una gran lectora del Mundo porque yo aprendí un poco de español, me tiraba 6 meses en España y tal. Y dije, yo, esta señora no me pega absolutamente nada. Pero sigue teniendo esto. Lo que pasa es que anda peleada con Trump y se lleva muy mal con Ivanka. Bueno, yo ya me propuso presentar su libro La dieta y la libertad y yo dije, pero ¿yo qué hago presentando un libro? Digo, yo no soy nadie, no sé, me dio mucha vergüenza, ¿verdad? Y le dije que no... Sí, en su familia me lo recuerdan todos los días. Sí, ¿no? O días y días no. Ahora lo que sí es verdad es que Rosa es como una hermana más de toda mi familia, o sea, es una hermana más de mis hermanos y como una hija más para mi madre. Y madre de tus perros también. Sí, claro. O sea, no, está totalmente... Yo siempre o sea, yo digo, esta me quiere robar la herencia, claramente, pero... ¿Y no, solo te robaría el perro. Hay personajes buenísimos en el libro, por eso digo que es que da como para una novela, por ejemplo, que es el Duque. Sí. ¿Cómo es ese Duque, Emilia? Bueno, pues era un amigo de mis padres. Era marqués, ¿no? No, era, en la novela es marqués. No, el duque del que el duque de Baviera. Eso es. Entonces, era, bueno, lo que cuenta ahí, una persona que a mí me hacía mucha gracia, que me decía, cuando era pequeña lo que más que a mí me ha gustado siempre es estar rodeada de gente mayor que me contara cosas, y yo eso de estar con jóvenes y eso pues no lo veía. Y claro, a mí cuando de pequeña me contaba que había conocido a un señor que había conocido a Napoleón, me parecía me parecía lo más fascinante del mundo. Luego, teniendo en cuenta que pues había estado en campos de concentración, que había estado huyendo del comunismo, que había estado... O sea, no... son personas que yo es verdad, yo creo que he aprendido más de esa gente que estudiando o nada.
Desde Yo me luego es siento una muy- suerte acceder a todo ese Claro, tipo de sí. yo de me siento muy historias en cerca de primera él por persona. una cosa que me cuenta su familia, y es que lo llevó a ver su colegio y estuvo también en un campo de concentración y dijo que el colegio era peor. Sí, eso es muy divertido. Sí, que no quiere entrar al colegio. Se No, mete en no. el coche y os deja a vosotros visitarlo solo. En cambio, os lleva de Sí, visita no. al campo de ¿Tú te concentración. identificaste entonces con el hombre Yo aquel? sí, no, pero porque el tú- colegio me tú- parece una pesadilla. Vamos. Como son los colegios para cuando no encajas exactamente en lo que se espera de ti. El Marqués es otra historia. Bueno, más hay escatológica. un varón que era un faraón y todo esto, ¿no? También, Sí, ¿no? sí. En fin, hay varios tipos así interesantes. Es muy en gracioso ese esa, aspecto. claro, porque esa es otra Cándida Eso es otra cándida, ¿no? Pero, a la hora de hablar. no, pero tú a esa precisamente la has conocido. Sí, además. sí, esa Cándida la conozco, la de Faraón. No, pero lo que sí es verdad es que generalmente a lo mejor no son cosas que nos han pasado a nosotros exactamente, pero todo lo que contamos Es verdad. es verdad. Y entonces yo creo que también eso aporta una dosis de veracidad, es que no contamos nada que sea imposible. Es muy bonita, Rosa, toda la parte, claro, de cuando eres niña, adolescente y sales del colegio y estás deseando salir del colegio para ver la televisión. Sí. Y esa parte del internado, claro, dura. Claro, Tú claro, lo cuentas porque en con tu humor, pero muy dura, ¿no? Sí, bueno, pero es verdad que esto visto desde ahora te ríes de ello, Claro, ¿no? en ese Sí, sí, momento claro. te crees que va a durar toda la vida, Claro, ¿verdad? el Esa colegio situación. era horrible, o sea, si ahora lo piensas, el tiempo que has estado en el colegio con respecto al resto de tu vida, dices, pero si no es nada, y sin embargo es la parte más intensa de toda la vida, Es verdad. la del colegio, sobre todo la del colegio interna, es decir, porque sí que estuve desde primero de GB a tercero de GB, eso que se llamaba antes, que es una palabra que ahora de la que se usa, medio pensionista, de verdad estaba medio pensionista, se me quedaba a comer, pero luego de cuarto a octavo interna, y a mí me parecen como 20 años, y fíjate lo que son. Es que el tiempo para Pero un sí. niño no corre igual que para Claro, un adulto, claro. es verdad. Pero eso que yo sueño, más que con que de pronto tengo suspenso el derecho administrativo, con que vuelvo al colegio. Es decir, Fíjate, fíjate. Y allí te encuentras con profesoras muy duras, pero a la vez también... No, las monjas eran más duras, las profesoras no tanto, y luego había una especial que te... Esa es la que le mete una paliza a una, ¿no? No, pero esa era monja. esa Era monja. Pero Sí, Rosa, no sé, pero siempre, desde luego, no sé si esto, pero Rosa va por la calle y ve a una mujer y se cruza. Sí, ahora ya menos, pero yo en el colegio, o sea, si yo la veía alguna de mi colegio, como dice mi hermana ahora, dice, pues están muertas. Así como diciendo, leyendo el libro, digo, a ver si se molestan. Pero yo en el colegio sí que, ya estando en el instituto, veía una así por Murcia, y me cruzaba de calle, vamos. o sea. Tú luego tienes otra experiencia en Estados Unidos, en un colegio No, interno. bueno, no, eso me mandaron mis padres, eso me mandaron, bueno, mis padres que te han hecho todo tipo de... A West Point o algo así, Sí, ¿no? a una especie de Eso es muy envidiable. ¿no? no, fue muy envidiable, pero claro, pero la verdad es que claro, yo que en casa pues siempre hemos estado la leyenda negra, no sé cuánto, y a mí me metía en todos los tópicos anglosajones. Pues, y yo que era una niña bastante majara, pues yo no sé, a mí cuando tenía unos conflictos porque yo me veía en la obligación de defender la hispanidad, pues... Y luego estabas con Superman, Y luego estaba con Superman. el incluso. Superman de Smallville. Y dice, pero qué cosa. Madre mía. Estaba ahí en el campamento. Bueno, y luego con un montón de colombianas procesadas. Su padre, por ¿no? padres, por tráfico de drogas. Bueno, la cosa es que de ahí te echan, claro, precisamente por... Bueno, anticipaste todo lo que está pasando luego con Black Lives Matter. Sí. No, pero lo que sí es verdad y yo creo que es un poco que ahora todo tendemos a exagerar y a sacar fuera de contexto y se da de excesiva importancia a las cosas. Yo lo que espero es que cese en algún momento este histerismo. Esta sobreactuación, Sí. absolutamente, sí es verdad. Bueno, es que hay muchísimas anécdotas. A mí creo que es muy buen acierto empezar con las madres, porque es como empezar por el principio. La frase esa es verídica, la de los críos. Sí, sí, no tengas críos, lo dijo perfectamente. Sí, eso sí. Eso es una frase Digo, bueno, pues nada. definitiva para empezar el libro. Era lo que queríamos, lo contamos siempre, como queríamos. título, ¿no? Es decir, el origen del libro era que queríamos hacer un libro que se llamara No tengas críos. Por eso digo que lo primero fue lo de las madres, porque lo primero que pensamos fue en el título. Pero las editoras nos dijeron que, bueno, que eso podía dar que pensar, que era un libro sobre la maternidad y esas cosas que ahora escriben mucho. Y Ya. bueno, pues...
Y luego la gente, como está loca, pues luego te pueden decir, no, y aquí estáis vosotras dos solteronas, sin Sí, querer nos lo tener hijos, dicen. y egoístas. Es un libro muy difícil de concebir fuera de la perspectiva femenina. Es un libro muy, muy, muy femenino. Y no es nada ideológico ni de reivindicación ni nada parecido. Por eso es tan graciosa, entre otras muchas cosas, la frase primera, ¿no? Porque no tengas críos parece iniciar un discurso feminista duro, ¿no? Pero no va por ahí la cosa, no va por ahí para nada. Va por ahí, va por otra historia de una reivindicación, o una reivindicación, no sé si una reivindicación es una palabra demasiado fuerte y un poco tonta, sino una exposición, un relato, ¿no? de una forma de ver la vida que es intrínsecamente femenina. Eso es muy bonito el libro, la verdad. Yo creo que a mí me ha gustado mucho. Muchas gracias. Está viniendo de ti. Sí. Tu madre era de las pocas conductoras que había. Sí, mi madre conducía, bueno, incluso cuando empezó a darse quimioterapia, y al principio iba conduciendo. Y yo tengo carnet de conducir, mi hermana no, es decir, ninguna de las dos conducimos, una cosa absolutamente ridícula. Tengo una amiga igual. Y entonces mi madre pues me llevaba a los sitios, como cuento ahí, cuando, y además ella encantada, ¿no? Yo cuando empecé a ser abogado, pues de pronto tenía un día de asistencia al detenido y a lo mejor tenías que ir a la Guardia Civil de Santomera y me iba en moto, o a la comisaría de Murcia y te iba andando, ¿no? Pero a lo mejor tenías que ir a totar a la Guardia Civil. Entonces yo llamaba, mamá, tengo que ir a totar. Y ahí llegaba la abogada, la que llevaba a su madre en el coche. Y luego era repartidora de Bimbo o algo así. De donuts, sí, una vez porque ella se dedicaba a la confección de ropa, y eso es una cosa donde la crisis se ve primero, ¿no? Cuando se vende o no se vende ropa, ¿no? Entonces, en algún momento de esos malísimos de crisis, pues vi un anuncio en el periódico que se necesitaba furgoneta, alguien con furgoneta, y entonces contestó al anuncio y era pan rico, era repartir donuts. Sí, pan rico, yo hablo de la competencia. ¿Cómo llegáis al periodismo las dos? Es decir, por caminos completamente diferentes, tú desde el derecho. Pues yo la verdad es que no sabía qué hacer, estudié humanidades y eso, y no sabía qué hacer, y mi padre conocía a un editor importante, y mi padre que piensa que soy actriz. O sea, todavía sigue pensando que soy actriz, porque todo lo que no sea ingeniería o medicina es actriz. Farándula. Sí, farándula. Titiriteros. Sí, entonces empecé a hacer unas prácticas en expansión, y luego, bueno, que luego dejé el periodismo, pero pensando que no me gustaba el periodismo, porque no me gustaba trabajar, y estuve en un banco 2 años en los que aprendí muchísimo. Y bueno, y luego volví al periódico. Sí, yo tenía un amigo abogado que escribía en La Verdad de Murcia, pues, columnas, y entonces me dijo, oye, estando de director Eduardo San Martín, me dijo, oye, que están buscando gente nueva que escriba, ¿tú por qué no escribes? O sea, yo no había escrito nada, no me había leído, solamente hablaba conmigo, pero pensó que podía escribir, y entonces el verano del 96, el de los Juegos Olímpicos de Atlanta, escribí 4 cosas, la llevamos en septiembre y empecé a escribir columnas. O sea, yo empezaba a escribir columnas. Desde el principio he hecho columna, al principio una semanal, luego ya empecé a hacer muchas más cosas, y a escribir crítica de televisión, y cada vez más y más y más, hasta que dije, mira, yo esto del derecho. Periodista, señorita, yo he sido más de todo. Uno de los mejores capítulos es cuando cuentas cuando Emilia tuvo el accidente y todas tus visitas, ¿no? Cada día al hospital. Sí, sí. Era bastante... Como reflexionas, de repente se hizo como una especie de coágulo, ¿no? Un edema me decía. Edamame decía una amiga. Es que me da comida japonesa, edamame. No, porque mi madre, bueno, para ella fue un shock, porque yo soy su niña, vamos. Y o sea, mi madre, bueno, afortunadamente, pues yo tengo muy buenas amigas, y todas están muy pendientes de mi madre, que estaba totalmente en shock. Entonces, la encargada del parte, como si fuera Arias Navarro con Franco, pues era mi amiga Kate. Entonces... Ya tiene, el edamame va... El edamame se va reduciendo. o sea, en todo momento, dentro de que supongo que eso sería una tragedia, pues siempre había ratos de reírse. No, Hay una parte de tu vida que la cuenta Rosa. Eso es, volviendo a lo de los géneros literarios, eso es muy interesante. Sí, porque si nos ponemos estupendos ya... Yo no podía desaprovechar esa historia, es decir, claro, porque es demasiado buena para... No, y sobre todo que es un monólogo, dentro de lo grave que podía ser el asunto, lo bien que lo pasábamos.
allí en el hospital, porque claro, es que cuando la llevan ya de la UCI a una cama normal, llega una enfermera que debía estar acostumbrada a hacer eso, porque claro, era la planta de neurología, y se saca del bolsillo así unas tijeras y dice, ¿esto qué es? Dice, un iPad. Y digo, madre mía, qué cabeza. y así todo, ¿no? Entonces, Claro. quiero decir que nos reíamos dentro de lo grave del asunto, pensamos, pues se va a quedar así. ¿Y cuando has leído esas páginas? ¿Cuando leíste No, la pues primera yo vez esas páginas? me he emocionado. Lo que pasa es que en los, Te emocionas, ¿eh? sí, en los meses posteriores, que además que estábamos, yo salí el 8 de marzo de 2020, entonces fue esto y nos Entrar confinaron. y luego entrar en la... Claro, y yo estuve... Utópico, o sea, sí, sí. Distópico. Sí, entonces estuvimos encerrados, yo todavía con la cabeza por allá, porque yo lo primero, yo en mi golpe pensé que estaba viajando todo el rato, lo primero que hice al llegar a casa al hospital fue buscar mi maleta, bueno, porque tengo un reloj muy bueno y tal, y pensé que lo había perdido, y fui y deshice la maleta pensando que la había, que la había perdido en ese viaje imaginario que yo había hecho en mi cabeza. No, ella en el hospital decía, ¿pero por qué hemos venido a este hotel tan malo? Era la sanidad pública, la bonita sanidad luego lo pública a la leíste, el que capítulo. agradecemos todos. Sí, pero lo que pasa es que en mi casa somos una familia y hablamos todo el rato las cosas, ¿no? Entonces había escuchado cómo me habían contado 20 veces mi comportamiento, o sea, no lo cuenta Rosa, pero mordía a la enfermera, una pobre que era un sol además, que se llamaba Trini, que decía que me había estado moviendo y haciéndome perrerías, y en cuanto me desperté, dije, bueno, estaba mi amiga la de Elena de amable, y dice, dile que venga, y según se acercó le pegué un bocado, pero vamos, y luego también, eso también te das cuenta que cuando lees todas estas cosas que yo leí antes y luego he leído, y eso me cuesta leerlo después ahora más que antes, todas las cosas de neurociencia y Sí, por ahí empieza también Rosa, ¿no? La fragilidad y el decir cómo eso puede alterar. y que, claro, que tú te lees esas cosas y estamos tan dependientes de todos esos cambios químicos que hay en el cerebro y eso, que vamos, soy testigo excepcional, claro. No, es muy Desde interesante luego. porque incluso fuera ya del hospital, cuando se supone que estaba bien, me acuerdo que pasábamos por la puerta de Verdejo y nos encontramos con Marian, con la dueña, y entonces le preguntó y dijo, ¿te caíste por una escalera? Y dice, sí, en Richelieu. Y yo me quedo así callada. Digo, pues no, que no ha sido en Richelieu, pero yo sí le quiere decir que ha sido en Richelieu. Y luego se le digo, ¿le has dicho que fue en Richelieu? Y dice, ¿no fue en Richelieu? Digo, Es el principio de la novela. Digo, ya está bien, ¿no? Qué ¿Cómo bueno. que Es la verdad Richelieu? poética, ¿no? La verdad de verdad. Y te creías la paciente cero del coronavirus. Sí, no, pero bueno, eso también te pasa que, claro, al final estás metida en el Claro, periódico. estás viendo noticias Es en una la especie tele. de Quijote, es que fíjate, No, es no, que pero es- claro, yo seguía el coronavirus porque estaba en el periódico y nosotros teníamos al corresponsal allí y tal, y no sé cuántos, más o menos yo me iba enterando y me caí. Claro, luego también pues estabas, pues, no sé, dice Rosa, me atribuye a haber sido la primera a haber dicho coronavirus, o sea. Sí, luego de vez en verdad. cuando me pongo a hablar y dice, mira, coronavirus, o sea, que ya sigue teniendo así el desparpajo del juego de palabras, Del cemelín. sí, el cemelín. es increíble. Eso es muy gracioso. En fin, hay capítulos muy buenos. Por ejemplo, el de Rosa de la televisión, pues es el de Rosa. Es verdad que según los temas, pues dices, este es más de Rosa o este es más de Emilia. Casi todos están súper compensados. El de la televisión es como más de Rosa, estarás de acuerdo conmigo, Emilia. Sí. Y es verdad que además No, pero yo retrata lo un digo, mundo... yo digo que a mí me da vergüenza escribir de televisión con Rosa porque yo no he visto absolutamente nada. Claro, es que es imposible ponerse a la altura. Claro, es claro, imposible. Eso es muy ¿sabes? complicado. sí. Porque además pertenece a un mundo en el que ya tú no te vas a ir a casa a ver Falcon Crest. No, eso es lo único bueno que ha traído las cosas, las plataformas y eso, pero sí, ese mundo de, pero ¿cómo voy a salir yo el sábado? Voy a ver La Ley de los Ángeles, o V. Pienso salir el sábado por la tarde, vamos, No, pero no se me ocurra. una de las cosas que dice Rosa, y es verdad que ahora, no, es que ahora todo el mundo habla de series, y yo creo que la gente hablaba de series siempre. Claro, eso claro, que- claro. De pronto hay gente Hombre. que despreciaba la serie entonces y ahora cualquier basura que sea equiparable a Dinastía les parece bien. Dice, pues, si despreciabais Dinastía, porque habláis ahora de una serie igual? Es Yo creo verdad. que yo no entiendo de Es este verdad. adanismo de la televisión. Bueno, en general, ¿no? El Ya, en adanismo, general. es O sea, la verdad que en televisión no se general. salva del Sí. adanismo. Bueno, Y la fascinación por la crónica rosa, antes de terminar, y la fascinación, y también relacionada con el libro, ¿no? Porque en el libro os exponéis, no cantáis vuestra vida, ¿no? Pero lo contáis de tal forma, de la misma manera en la que podéis a veces, se os escucha hablar de crónicas rosas, es decir, trivializando, sin tomar en serio,
Pero ese también es un aspecto muy Claro, interesante. es que a nosotros en el asunto de la Crónica Rosa nos fascina cuando hay gente que habla en serio de la Crónica Rosa. No damos crédito. O sea, digo, ¿están hablando en serio? Pero bueno, el espectáculo está ahí, ¿no? Sí. Yo no hago distinciones entre una cosa y otra a la hora de escribir o a la hora de, no voy a decir analizar, o a la hora de contar. O sea, me parece lo mismo un tema que otro. Sí, no, y luego lo que sí te das cuenta es que al final incluso hay la pena, y es así que hay tanta frivolidad y nimiedad en lo serio, en lo que supuestamente es serio. Eso es. O sea, la pena es que al final nos estemos hablando en serio de la Crónica Rosa cuando debería ser un entretenimiento y debería ser una cosa de evasión, pero ahora, bueno, es que yo lo digo en el libro y lo reafirmo tantas veces como sea necesario. Aprendes mucho más entrevistando a Tita Cervera que ningún ministro actual. Actual. Y seguramente pasado también. Desde luego. En fin, muy buenos los finales de cada capítulo. Supongo que está muy pensado o está trabajado, o a lo mejor sale así, pero es verdad que ese doble giro que a veces dais con el humor, ese, por ejemplo, cuando no sé si es una amiga que fallece o que al final un día la encuentras que el nombre ha fallecido. Ah, sí, la que hacía la tarta de chocolate, Esa, su madre. con galletas. Sí, con galletas. Y de repente Y de estás con pronto el un día vi la relato esquela, sí. y Rosa hace como chimpún y te quedas ahí y la encontró. Y eso está muy bien, la Está verdad muy que... bien. En fin, Rosa Muchas Belmonte y gracias. Emilia Landaluce, Muchas gracias. enhorabuena por el libro. A ver si además hacen la película y me interpretan Les León, pues muy bien. Rosa Belmonte, Emilia Landaluce, Sobre nosotras, sobre nada, publicado por la Esfera de los Libros, 5ª edición ya. Enhorabuena a las dos. Gracias. Lo seguimos leyendo. Muchas gracias. Gracias, José María. Muchas gracias a ti. Gracias a todos por estar ahí.